28 de enero del 2021. El reloj del apocalipsis sigue estando a 100 segundos de la catástrofe. ¿Acaso la Biblia menciona alguna cuenta regresiva? El Boletín de Científicos Atómicos dio a conocer su diagnóstico sobre el riesgo que afronta la humanidad para exterminarse. Para medirlo, creó en 1947 un reloj simbólico, llamado el reloj del apocalipsis, que es actualizado cada año con las principales amenazas y catástrofes de la humanidad. De acuerdo con el grupo, que cuenta con más de 10 premios Nobel en sus filas, la humanidad nunca había estado tan cerca de su propio fin. Incluso este panorama ni siquiera lo habían visto en el apogeo de la Guerra Fría, señalaron. El cambio climático, la inestabilidad política creada por líderes mundiales, posibles guerras nucleares y otras amenazas, como la pandemia, son las principales que afronta la humanidad. En 2018 y en 2019, el reloj indicaba 2 minutos para la medianoche, pero en el último año la manecilla avanzó 20 segundos y llegó a lo más cerca del apocalipsis de lo que ha estado. Por su parte, el relato bíblico en el libro de Mateo, capítulo 24, habla de Jesús de Nazaret con sus discípulos, sobre una serie de señales que acontecerían en los últimos días. Dentro de ellas se destacan pestes, guerras, hambrunas, terremotos, aumento de la maldad e inmoralidad, noticias que vemos en el día a día. Sin embargo, en el versículo 32 habla de la parábola de la higuera, cómo ésta reverdecería, reflorecería y llevaría fruto, anunciando que el verano está cerca o el tiempo del fin. En otro libro, el profeta Oseas enseña que la higuera hace alusión a Israel. Capítulo 9, versículo 10 dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. De tal manera que el reloj profético de Dios para los últimos tiempos es Israel. Y a través de la historia de este pueblo podemos evidenciar el cumplimiento de la palabra de Dios. A Abraham, cerca del 2166 a.C., se le dio la advertencia de que su descendencia iría bajo esclavitud durante 400 años, y la historia lo corrobora a manos del imperio de Egipto por Faraón. Posteriormente, el profeta Jeremías también recibe advertencia en el 600 a.C. de que el pueblo israelita sería llevado cautivo 70 años, y la historia lo corrobora bajo el imperio babilónico en manos de Nabucodonosor. Jesús de Nazaret anunció que no quedaría piedra sobre piedra y que Israel sería disperso a todas las naciones, refiriéndose a la destrucción del segundo templo y el inicio de la gran diáspora judía como se conoce históricamente, el cual tuvo lugar en el 70 después de Cristo. Al año siguiente de la creación del reloj simbólico de los científicos atómicos, el 14 de mayo de 1948, luego de 19 siglos de dispersión, en un solo día renace la nación de Israel, dando cumplimiento a cientos de profecías bíblicas, como Ezequiel 37, 21 al 22. Dice: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. En septiembre del 2015, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante las Naciones Unidas leyó el pasaje bíblico del profeta Amós 9, versos 14 al 15, donde se menciona que Dios traería de nuevo al pueblo de Israel a su tierra y edificarían las ciudades asoladas, evidenciando su cumplimiento ante el mundo. A través de la cronología territorial podemos ver que Israel regresó a su tierra en 1948, tomó control de Jerusalén en 1967 y progresivamente avanza en el dominio de la tierra prometida, dando cumplimiento a Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Entonces tenemos un reloj del apocalipsis de científicos atómicos a 100 segundos de la catástrofe, y el reloj profético de Dios celebrando su aniversario número 73 en este año 2021, con la anotación que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y el mayor acontecimiento que está por suceder es el rapto de la iglesia.